velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarla de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando». Las previsoras le contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras que ellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta crisis que ha generado el COVID a nivel mundial, esta bendita pandemia, ha creado un temor terrible y ha suscitado la presencia de esa angustia, que es la angustia de la muerte, pero sobre todo de la muerte repentina, de la muerte no prevista, de la muerte no organizada, de la muerte no institucionalizada, es decir, cuando debe ser, a la edad que debe ser y de la forma que debe ser. Esa muerte suave que todos buscamos detener, es decir, arreglada de acorde con un proceso de vida que nos va llevando desde la infancia, la juventud, la adultez, la vejez y la muerte final, que es lo que todos aspiramos como proyecto de vida: nacer para morir. Vivir podemos y morir debemos, ¿verdad? Pero cuando la muerte repentina, como es lo que está suscitando el COVID, que se nos muere gente de hoy para mañana, se enferman de hoy para mañana, desaparecen de hoy para mañana, de verdad que nosotros sentimos que algo terrible está ocurriendo y la angustia de la muerte nos invade. Y allí donde nos podemos dar cuenta de la diferencia. Entre nosotros hay que, como la Virgen cuidadosa, nos estamos preparando a la muerte, porque la muerte es el encuentro definitivo con Dios. Es nuestro matrimonio con Dios, Cristo esposo, iglesia esposa, que se unen en el tálamo de la vida y de la muerte y superan la barrera de lo que es el umbral, de lo que es lo material, para llegar a la totalidad de lo espiritual. Y somos aquellos que cuidamos, nos preocupamos de aprender a morir a lo largo de nuestra vida. Es decir, morimos en el momento del bautismo, porque hemos muerto por el pecado original y por la gracia de Cristo resucitamos. Y ahí es donde experimentamos nuestra primera muerte. Pero a lo largo de toda nuestra vida experimentamos la conversión. Experimentar la conversión significa el aprender a morir a sí mismo y tomar la cruz y seguir al Señor. Y ese morir a sí mismo significa negar las cosas que sabemos que no nos llevan a Dios y afirmar las cosas que llevan a Dios.
ese proceso interno de cambio, de manera de vivir, de pensar, de sentir, porque todos tenemos buenas intenciones, todos tenemos buenos deseos de felicidad, pero en el fondo la manera de poderlo alcanzar no es siempre la forma más correcta. Pero si uno aprende a morir a sí mismo, uno es como la Virgen prudente, porque prudentemente fue bautizado y prudentemente vivimos a lo largo de toda nuestra vida el sacramento del bautismo, donde aprendemos a morir a nosotros mismos, lo repito, para renacer en Cristo cada vez. Y después tenemos la muerte tercera, la muerte del encuentro, donde nosotros nos enfrentamos en la lucha espiritual entre el ángel de Dios y la persona demoníaca que viene a buscar de destruirnos a nosotros para arrebatarnos de la mano de Dios y quitarnos la vida eterna. En esa lucha, que es la lucha última que todos experimentamos, nosotros vivimos la verdadera agonía de la muerte, pero como un camino de profunda conversión y de entrega al Señor, donde toda la fe que hemos ido acumulando, todo el don de la esperanza que hemos venido ejerciendo y todo el don de la caridad que hemos venido produciendo y fructificando a través de las obras de misericordia tienen el valor. Esas son las vírgenes prudentes. ¿Cuáles son las vírgenes imprudentes? La que a veces sin bautizo o con bautizo no le dan ninguna importancia a la diferencia entre el mundo real y el mundo sobrenatural. Inclusive llegan a pensar, bueno, pero que dicen que el Papa ha dicho que no sé qué, que el demonio no existe, que el infierno no existe, sin ni siquiera averiguar si es verdad o mentira lo que ha dicho el Papa, lo que sería una grave omisión, ¿verdad? Pensar eso, solamente pensarlo y aceptarlo. Pero evidentemente nosotros podemos caer en esa tentación de negar a Dios, pero negando al demonio. Y decía San Pablo VI que la mayor victoria del demonio era que la gente no creyera que él existiera. Y al no creer que existe el demonio, bueno, no existe el pecado, no existe nada. ¿Y para qué entonces yo voy a esforzarme para ir al cielo y para ganarme el cielo a través del camino de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que deberá ser mi mismo camino de Pascua, de pasión, muerte y resurrección personal en el Señor, con el Señor y por el Señor? Pues he allí el punto de esta gran parábola: almacenar el aceite en el camino de la vida. ¿Y cómo se almacena el aceite? Bueno, metiéndolo en el frasco de vidrio, el corazón. ¿Y cuál es el aceite? La unción del Espíritu Santo en nuestro camino de conversión, nuestro camino de oración, nuestro camino de servicio. Y allí es que nosotros vamos llenando nuestra vasija y por lo cual tendremos siempre la luz de la fe prendida, porque el aceite está completo y renovado continuamente. Queridas hermanos, queridas hermanas, el Señor hoy nos convoca y nos pide tener una actitud de verdadera preparación, de verdadera espera, de verdadero caminar en el Señor. Porque la crisis del mundo, los problemas del mundo no son para que nosotros quedemos aplastados, sino todo lo contrario. Existen para poder ejercer la victoria de Cristo, a pesar de que podamos sufrir situaciones difíciles, momentos terribles y también padecer el camino del dolor, el camino que nos conduce a la agonía de una muerte lenta en vida. Y ese morir lentamente en vida es justamente la muerte del pecador, que no se convierte y que no lo sabe ni lo quiere aceptar. Y no lo sabe no porque no lo supo, que nadie se lo dijo, sino porque no lo quiere asumir. Ay de aquellos que se vuelven ignorantes frente a la verdadera fe, que no es para poder rematar nuestra vida en Cristo como un contento, como una satisfacción o como una manera para excusarse y tener algo que nos ayude a vivir como si fuera una muleta espiritual, sino
Todo lo contrario, es aprender a profundizar en la fuerza del Espíritu que vence la carne sin destruir la carne, sino superándola, porque nosotros tenemos que llegar en cuerpo y alma al cielo y nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra corporalidad, de nuestra psicología, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pero siempre a la luz del Evangelio, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio del amor que nos pide ser vírgenes y prudentes. Vírgenes porque nuestra fe es incontaminada y no ha sido tocada o ensuciada por el pecado, por la duda y por la mentira. Y al mismo tiempo providentes porque hemos sabido almacenar en el camino de la conversión todos los dones del Espíritu y haber fructificado en el Espíritu a lo largo de nuestra existencia. Que el Señor nos ayude con este Evangelio a renovar nuestro camino interior y nuestro camino de compromiso, de servicio, de solidaridad, sobre todo en estos momentos de gran sufrimiento, de pruebas que se están viviendo en el mundo, pruebas de carácter climatológico, de carácter de salud, de hambre, de sed, de inseguridad y de limitaciones. El Señor sabe que en el cielo llegan los más probados, los más sufridos, porque ellos son los que lo aceptan, no por remedio, sino por santidad. Es el camino. Amén.